Vamos a hacer una lectura que va a estar relacionado con el tema que nuestro hermano Manuel va a compartir con nosotros esta mañana. Como sabéis, ya lo anunciamos la semana pasada, íbamos a tratar el tema del duelo este fin de semana. Ya hicimos una conferencia ayer por la tarde, dando un poquito de lo que es el duelo, qué cosas podemos decir, qué cosas no deberíamos decir, las fases del duelo. Pero hoy vamos a hacer un caso práctico que vemos en la Biblia, y es el caso de Job. Entonces vamos a leer Job capítulo, vamos a leer algunos versículos de los primeros 2 capítulos del libro de Job. Y Job capítulo 1, voy a leer a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo, luego vamos a leer algunos... voy a leer a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo 1 y luego vamos a leer algunos versículos del capítulo 2. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera del 95. Dice así, Job capítulo 1 y el versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas, los de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y si continuamos la lectura, a partir del versículo 7 del capítulo 2 hasta el final de este capítulo, leemos lo siguiente. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se resgaba con él. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquier mujer insensata? Así has hablado. Pues ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. 3 amigos de Job, Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamita, al enterarse de todo el mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolerse con él y a consolarlo. Estos, alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron. Entonces lloraron a gritos y rasgó cada cual su manto y esparcieron polvo los 3 sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados con él en tierra durante 7 días y 7 noches. Y ninguno le decía una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Como digo, es el tema que el Señor ha puesto en el corazón de Manuel esta mañana para ver ese caso práctico de cómo hemos visto a alguien que de repente pierde todo y el duelo que está sintiendo. Pues pedimos al Señor que bendiga a Manuel esta mañana y que nos hable a cada uno. ¿Me dais voz? Me han dado voz. Me han dado voz. Es magia, ¿eh? Tú dices, me dais voz y de pronto la voz aparece. Eso es una maravilla, ¿verdad? Bueno. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Estoy muy contento esta mañana de veros a algunos que hace tiempo que no os veía y sin pretender menospreciar a nadie, para mí pues es un
Es un placer de tener, pues, una vez más, como ayer, a mi Flor preferida, porque se llama Flor, ¿verdad? Compañera y amiga. Y también a Pablo, que aunque esté muy lejos, siempre está cerca porque le llevamos en el corazón y él lo sabe. ¿Vale? Los demás también, bienvenidos. Ayer teníamos la oportunidad de plantear un poco qué es eso del duelo, ¿no? ¿Qué es eso del duelo? ¿Cómo funciona eso, ¿no? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo de alguna manera todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida pasamos por eso? Porque perdemos cosas. Hay un estado de vida que cambia, entonces hemos perdido algo, ¿verdad? O quizás perdemos una persona querida, un ser, quizás un perro, ese perro que toda la vida ha estado con nosotros, se ha hecho viejecito y ha fallecido. O quizás un bien amado, ¿no? Un bien amado como puede ser, y estamos pensando especialmente en la gente en La Palma, ¿no? Personas que quizá han perdido su casa de toda la vida con todos sus recuerdos, todo lo que eso que también les da identidad significa para ellos. Perdemos cosas y eso nos provoca un duelo. Duelo es una palabra que quiere decir dolor. Dolor. Y hablábamos un poquitito de esto ayer. Sin embargo, queríamos hablar en esta mañana, en lo que es en el contexto del culto, en esa actividad propia de toda iglesia, ¿verdad?, de un aspecto ya más espiritual, o concretamente muy espiritual, del tema del duelo. De que el duelo es muchas veces la oportunidad del despertar espiritual de las personas. Es una oportunidad. O del despertar de la fe. En primer lugar, decir que el duelo está en la Biblia. Eso es importante. No es un invento moderno. Aunque ciertamente del duelo se habla hace pocos años. Antes nadie hablaba de eso. Y nadie lo enfocaba como algo en lo que hay que acompañar o quizás incluso tratar, ¿no? O abordar. El duelo está en la Biblia. El duelo está en la Biblia porque la Biblia, los creyentes lo sabemos bien, es un libro que es un tesoro. Relata fielmente a los seres humanos sin maquillarlos. Y habla de los grandes hombres de la fe, de los grandes héroes de la fe, personas extraordinarias incluso, pero todos con defectos y virtudes, sin más. Nadie se escapa aquí a un retrato fiel. Y además la Biblia nos habla del mismo Dios, por eso es un tesoro. Lo que Él nos ha revelado de Él, lo sabemos a través de su palabra. Así pues, nos habla de Él y de nosotros. Y un poco cómo nos hemos de relacionar. ¿Qué pide Él? ¿Qué pide Él de nosotros? Y cómo responde Él a nuestras situaciones y necesidades. El libro de Job es un libro, Job nos va a servir de caso práctico del duelo, para ver que el duelo está en la Biblia, y realmente el libro por excelencia del duelo en la Biblia es Job. El libro de Job es un libro muy antiguo, alguien dice que es el libro más antiguo de la Biblia, esa es una versión de algún comentarista. Parece ser que está escrito como si fuera una obra de teatro, en la que vemos el trasfondo de lo que hay detrás y luego después lo que sucede en los actores, en lo que es la acción propiamente dicha. Es un libro difícil de leer, no es el primer libro que aconsejaríamos leer cuando uno empieza a leer la Biblia, no es el primero, porque es un libro complejo en su relato y porque está hecho, y esa es la cosa, en forma poética. Y la poesía antigua de los hebreos es muy diferente de la nuestra. Entonces nos puede parecer a veces redundante o compleja. Pero es un libro que, como digo, tiene su papel en la Biblia, por supuesto, y nos habla del duelo y nos habla de la fe. Alguien ha dicho, tienes más paciencia que Job, eso es un dicho conocido. Bueno, sí, está bien, pero en todo caso, Job nunca es el ejemplo por excelencia de la paciencia, al menos en la Biblia. Él es ejemplo de la fe. Por tanto, vamos a hablar de Job. Dice en el capítulo 1, versículo 1, hubo una vez en la tierra de Uz un varón llamado Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que tenía 7 hijos y 3 hijas, con una gran hacienda, con miles de ovejas, camellos, bueyes, asnas, muchísimos criados, y era aquel varón el más grande de todos los orientales. Por tanto, era un hombre honesto, lo deja claro, esa es su presentación bíblica, próspero, un hombre acaudalado,
solidario, que cuidaba, eso lo vemos en otros pasajes, de los demás a su alrededor. Era un hombre caritativo, era un hombre generoso con la gente pobre, con los trabajadores de la hacienda, y también era un hombre creyente. A diferencia de otras personas, él sí era creyente. Era un hombre que creía en Dios, en una manera de estar en la vida, como de alguna manera un creyente de todos los tiempos puede considerar. Hay un debate aquí, preliminar, de trasfondo, en el cual Dios y el diablo hablan, y el diablo le dice a Dios: no me extraña que Job te quiera. Buena persona. Porque claro, le has dado todo, tiene de todo. ¿Cómo no va a ser agradecido y estar contento en la vida? Un hombre genuino, ¿verdad? Dice, sí, bueno, no lo tengo yo tan claro. Dice, bueno, voy a intentar yo hacer cosas a ver qué pasa. Y entonces Dios dice, bueno, vamos a permitir eso. Sin entrar en discusión de por qué pasa eso, si eso nos parece bien o nos parece mal, eso de alguna manera es el trasfondo de todo lo que va a pasar. Y a partir de aquí, como ha leído Michael, empezamos a encontrar en esa situación de ¿y si esta persona lo perdiera todo? Si yo lo perdiera todo, ¿hablaría tan bien? ¿Sería tan cariñoso? ¿Creería en Dios? ¿Qué pasaría? En ese planteamiento que no es teórico sino práctico nos encontramos en este libro. Y así los versículos del 13 al 19 que nuestro pastor Michael ha leído antes, nos dice que en un momento determinado, y una cosa detrás de otra sin pausa intermedia, nos llevan a perder todo. Él pierde todo su ganado, a todos sus criados, pastores, conductores de camellos y, lo que es peor, pierde a todos sus hijos e hijas. Estaban en casa del hermano mayor, viene un huracán, la casa, los pilares se tambalean, cae encima y los mata a todos. Pierde toda su hacienda, sus posesiones y lo más preciado, sus hijos e hijas. Todo a la vez. Viene un criado a explicar una cosa y cuando acaba viene otro, explica otra, viene otro, explica otra y tal. Todo de golpe. ¿Eso cómo se digiere? ¿Qué os parece? En un momento lo ha perdido todo. Bueno, podemos pensar que lo ha perdido todo, porque tiene mucho más para perder. En los versículos 20 al 22, de todas maneras, él hace lo que cuando una persona tiene una desgracia hacía en la antigüedad. Lo exterioriza. Aquí la gente cuando pierde a alguien se viste de negro, se viste de luto. Él hace lo que hacían los antiguos y algunos orientales siguen haciendo. Dice, se levantó, se rasgó las vestiduras en señal de dolor, se rasuró la cabeza, lo cual era una indignidad. Los antiguos realmente les gustaba llevar el pelo largo y barba larga, era un signo de dignidad, los hombres en este caso, por supuesto. Se rasuró la cabeza, dice, y se postró en tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. La primera lección que nos da Job aquí, que es tremendamente difícil, aparte de vestirse de luto, o sea, de desnudarse prácticamente, es decir, yo sé y soy consciente en esta vida, y esa es la primera lección, que todo nos ha sido dado y nada es nuestro. Yo digo, esto lo he conseguido yo con el sudor de mi frente, esto es mío porque yo lo he trabajado y me lo deben, y si no iré al sindicato. Bien. Pero realmente, en esta vida, en un momento dado, todo puede desaparecer. Todo. Y los creyentes sabemos que eso es verdad. Y los seres humanos en general, si lo queremos reconocer, también. Bien, esto no se acaba aquí. En el capítulo 2 también, Michael lo ha leído, dice el diablo, hombre, sí, claro, pero tú se lo has quitado todo, pero tienes salud. Dice, hombre, dice, no, ale. ¿En qué no daría uno por su salud? Hay gente que tiene enfermedades muy graves y se va a Houston a buscar tratamiento, ¿no? Y paga lo que sea.
A partir de aquí, Dios permite que el diablo le hiera con una enfermedad horrible, afecta de arriba abajo en forma de úlceras, que le duelen, que le pican, y que es tal el impacto visual que Job ya no puede vivir en la ciudad. Tiene que estar aislado en cuarentena. En la antigüedad, la cuarentena, como no había hospitales, ¿verdad?, lo que se hacía era lo siguiente: las personas que podían tener enfermedades terribles y o posiblemente contagiosas, tenían que ir a vivir fuera de la ciudad. Y normalmente vivían donde se acumulaban las basuras. Donde se acumulaban las basuras y donde sacaban la gente de la ciudad el estiércol de los animales, que lo dejaban allí y lo quemaban, ¿vale?, para que no se pudrieran las cosas y hubiera problemas, y no hubiera moscas y enfermedades. Quemaban las basuras y quemaban el estiércol, y luego pues quedaban allí montañas de cenizas candentes. Al final eso se construía, o quedaba constituida toda una montaña, de verdad, propiamente dicha, de cenizas duras ya, donde los niños incluso iban a jugar. Pero allí está Job, muy enfermo, con una enfermedad que hace que sea una persona a la cual nadie se va a querer acercar nunca más, sentado entre el estiércol quemado y la basura, lo que se llama el mezbele. Pero hay más pérdidas. Entonces viene su mujer por allí, lo mira y dice: madre mía, te veo y vamos, qué desastre, qué desastre. Es que, uff. Y al final le da una solución. Dice: mira, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Dices: maldice a Dios y muérete. Hay matrimonios y sociedades anónimas. Aquí se ve. Bien, no sabemos si la idea es, a ver, si tú maldices a Dios, Dios se enfada, te envía un rayo, te fulmina y acabas. No sabemos si la idea exactamente era esta. Esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, ¿eh? Pero la idea sí que está clara y formal en la Biblia, es esta, ¿no? Oye, maldícele, que es todo lo que puedes hacer, porque no hay derecho lo que ha pasado, y oye, lo que te queda es morirte y acabas, ¿eh? Vamos a pedirle a Dios la eutanasia y ya está. Y se acabó. Y ahí se queda solo. Bien, en el libro de Job encontramos a partir de aquí, una fotografía precisa de lo que es el duelo. Hablábamos ayer, si recordáis los que estabais, que el duelo tiene diferentes fases. Una fase de shock y abatimiento, una fase de anhelo, búsqueda, de rememoración, de rebeldía, de ira, una de desesperación, de desánimo, de desorganización, y finalmente, muchas veces, casi siempre, una de recuperación o de reorganización. A su vez observamos una fotografía muy interesante en este libro, también en ese duelo de Job, de las necesidades espirituales de todo ser humano. En todo consenso laico, no creyente, se admite, se asevera, se acepta que las necesidades espirituales del ser humano son 6. Primero, el sentido de la identidad. ¿Quién soy yo? Como persona. Mi vida. ¿Ha valido la pena mi vida? El sentido de la vida, balance de vida. ¿He sido yo lo que tenía que ser en esta vida? ¿Mi vida, la vida humana, vale la pena? El sentido del sufrimiento. La pregunta es: ¿por qué a mí y por qué ahora, si soy buena persona? El sentido y la necesidad de amor y pertenencia. Yo puedo querer mucho a Isa, pero el amor que yo tenga por ella no le vale demasiado. Le vale, pero no demasiado. Ella necesita el amor de su marido, de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos. Y si tiene problemas ahí, va a tener mucho dolor. Mucho más que si yo la quiero o no la quiero, aunque seamos amigos y nos queramos. El sentido de la necesidad de acompañamiento. Nadie debería vivir sufrimiento y muerte en soledad. El mismo Jesús dijo a 3 de sus discípulos: venid, acompañadme, amigos, porque mi alma está triste hasta la muerte. Velad conmigo. No quiero que hagáis nada, solamente que me acompañéis. Eso no cambiará mi destino. Pero no quiero estar solo. Quiero que mis amigos estén conmigo. Y finalmente, el sentido de trascendencia. ¿Por qué los seres humanos no queremos morir? Es un misterio maravilloso.
La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés, porque Dios puso eternidad en el corazón de los seres humanos, para que indaguemos y busquemos, y nos demos cuenta que hay algo más. Bueno, esta última parte no la dice el versículo, pero tiene ese sentido. Todo esto está reflejado en el duelo de Job, porque la Biblia hace un retrato perfecto de esto. Y este es el caso que vamos a tratar hoy. En primer lugar, el sentido de la vida. Cuando pasa todo esto, lo primero que Job se pregunta, dice, ¿vale la pena vivir? Capítulo 3. Un montón de porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, abrió Job su boca y maldijo el día en que nació. Y dijo, maldito sea el día en que yo nací y la noche en que la comadrona dijo, ha nacido un niño. Y sigue diciendo, en otros versículos un poquito más allá, la vida es un valle de lágrimas. ¿Por qué se le da luz al trabajado y a los amargados que sufren, que esperan la muerte y nunca llega? Y la buscan más que los tesoros. ¿Por qué la vida es un valle de lágrimas? Todo el capítulo 14 es un conjunto de porqués también. Y se preguntan cosas muy importantes, que todos los seres humanos en el sufrimiento, en la enfermedad y en la gravedad, se preguntan, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta retórica en este caso. ¿Morirá el hombre y dónde estará él? Necesitamos saber esas cosas también. Sentido de la vida. La rememoración. El capítulo 29 nos habla de su felicidad y su vida anterior, que nunca será. Nunca será, nunca volverá. La rememoración en el duelo. Capítulo 29, versículos del 2 al 5. Nos habla un poquito de esto. Voy a leer solamente algún versículo. Dice, ¡ay! ¿Quién me volviese como en los meses pasados, los días en que Dios me guardaba? Cuando Él hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y tenía a mis hijos conmigo. Hay una tristeza tremenda, voy a la muerte, dice en el 30-23, y cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso es el duelo. He perdido algo a alguien y ya nunca las cosas volverán a ser como antes. Y eso nos duele en el alma. Nos revienta por dentro. Y luego el sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento, sabemos que el sentido del sufrimiento en la persona se traduce en dos cuestiones o dos aspectos. Uno, en el ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Las personas normalmente tenemos dos vías por delante. Una es el sentimiento de injusticia o la culpa. Esto me pasa por mi culpa, porque he hecho esto, aquello o lo otro, o porque Dios me castiga, decían los antiguos sobre todo, ¿verdad? O bien esto es injusto porque yo he sido bueno, no he hecho nada malo, porque la vida o Dios me castiga así. Y estas polarizaciones del hecho aparecen en Job. Todo el capítulo 24 dice, ¿por qué a los malos les va bien y los buenos sufren? Dios es injusto y se enfada. 24:12, solamente para leer un versículo por amor al tiempo. Job 24:12, lo digo por si lo queréis buscar. Solamente este versículo dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. En cambio, dice, otros traspasan linderos, roban ganados, se llevan el asno de los huérfanos, hacen apartar del camino a los menesterosos y no les pasa nada. A ellos que son rebeldes a la luz y que nunca conocieron los caminos del Señor. No hay derecho. No es justo. No es justo lo que me pasa. Dios no es justo. El capítulo 31 nos habla de la otra parte. Dice, a ver, intentaré encontrar culpas en mí por lo que me pasó esto tan horrible. ¿Por qué? Capítulo 31, todo entero, Job se autojustifica. Dice, vamos a ver. Voy a repasar mi vida, balance de vida, el duelo también. ¿Qué he hecho yo? ¿He mirado con codicia a otra mujer que no fuera la mía?
y he hecho lo posible para tenerla. Es que quizás con mi dinero he sido mezquino y me he reído y no he ayudado a los necesitados. He abusado de las gentes con mi poder, les he manipulado para conseguir cosas de ellos, he hecho chantajes, y explica toda una serie de cosas. Dice, yo no he hecho nada de eso. ¿Por qué me pasa esto a mí? El sentido del sufrimiento. El sentido del sufrimiento. La ira. Estoy muy enfadado. No puedo más. Y estoy muy enfadado porque realmente analizo todo y yo no hice nada para merecer esto. Job capítulo 3, versículo 3. Ya lo dijo antes, ¿verdad? Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Pero en el 10 lo vemos muchísimo mejor. En el 10 vemos cómo esa ira se revuelve de otra manera y dice, mi alma está harta de mi vida. Por tanto, no me voy a parar en la queja. Voy a darle curso y hablaré desde la amargura de mi alma. Y le diré a Dios, no me condenes. ¿Por qué contiendes conmigo? ¿Te parece bien que me oprimas? Tú, que me has hecho a mí la obra de tus manos y que favoreces los designios de los malos. Versículo 7. Aunque tú sabes que no soy impío y que de tu mano yo no me puedo librar, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Le está reprochando a Dios, y en todo el capítulo hay palabras muy duras diciendo, ¿por qué estás haciendo esto contra mí? Además, tú eres muy grande, yo pequeño, yo no me puedo defender. Esto es doblemente injusto. Y el dolor aún es más grande. La desesperación. Capítulo 30, versículos 16 y 17, por ejemplo. Solo cito esto para que os deis cuenta que realmente el duelo está en la Biblia y Job lo está viviendo intensamente, aunque es un creyente fiel. Capítulo 30, versículos 16 y 17. Ahora mi alma está derramada en mí. La palabra es desesperación. No puedo más. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. En el 9:35 dice, estoy espantado. Dice, con este espanto no sé ni lo que digo. No sé ni lo que digo. En este estado no estoy en mí. Finalmente, pues el llanto, el dolor prolongado, 16:16 nos habla de esto también. El llanto, dolor prolongado. O en el 7:13, 15, 16 dice, lo mejor que me espera es que me muriera y acabar ya. Porque intento dormir por la noche y no puedo. Y además cuando duermo tengo pesadillas y lo paso muy mal. ¿Por qué? Porque no puedo ni siquiera descansar. La soledad tremenda, en el capítulo 19, versículos del 13 al 20. 19 del 13 al 20. Una soledad tremenda porque dice, todos me han dejado. ¿Quién va a venir a consolarme? Es más, la gente, cuando me ve, piensa, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho que Dios lo castiga así? ¿Qué habrá hecho? Y la gente se burla de mí. 19 del 13 al 20, no lo voy a leer, pero dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Todos mis amigos íntimos me aborrecieron, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado solo con la piel de mis dientes. Tened compasión de mí. Diría en el 17:6, además, dice, me he convertido en refrán de los pueblos. La gente ya me utiliza como un dicho. Es ya fatal. Y en el 30 del 8 al 10 dice, y encima algunos los chavales pasan y me escupen. No puede ser peor. Queridos hermanos, queridos amigos, no abusaré más de esto, pero quiero que veáis que el retrato es completo. No falta nada de un hombre que se ha quedado sin nada. Y así, el capítulo 7, versículo 3 dice que pasaron unos meses. Durante todo este tiempo, él dice una cosa. Capítulo 30, versículo 20.
una cosa que le pesa en el alma. Dice a Dios, al Dios en el que él cree, 30:20, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Literal. El silencio de Dios durante meses. Tremendo, horrible. Pero esto además se complica. Dice, ya se puede complicar más. Nosotros sabemos, los que habéis leído Job, que esto se complica. Un caso práctico es brutal. Es brutal, pero es ejemplarizante. Llegaron sus amigos, ¿verdad? Vieron, bueno, es que ni lo conocieron, dice, ¿verdad? En el pasaje que hemos leído. Y al no conocerle les impactó tanto que se pusieron a llorar. Y estuvieron 7 días y 7 noches allí cerquita de él sin decir nada porque es que no sabían qué decir. De lo mal que lo vieron. Era una sombra de lo que fue ese hombre. Es hermoso, lo hemos dicho antes, pensar que nadie debe sufrir en soledad y qué bueno que vengan amigos a consolarte. Y que ese camino, ese trayecto de sufrimiento no lo hagas solo. Es necesario y es palabra de Dios que hay que hacerlo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Palabras del Señor a través del apóstol. Pero entonces ellos empiezan a pensar. Y dicen, esto es horrible. Y al final piensan lo que toda la sociedad está pensando, incluso algunos creyentes, por desgracia, y aquí ejemplarizan a algunos creyentes que espiritualizan en exceso las cosas y se equivocan. Por desgracia también ha habido gente de este tipo en las iglesias siempre, a lo largo de la historia, y hay que decirlo que es así. Dios nos guarde de estar en esa posición. Y decir, esto es tan horrible que seguramente algo malo hizo que Dios le castiga así. Porque hay una cosa que la gente en la calle no sabe, y nosotros a veces olvidamos, que se llama la teología del bienestar. Todo el mundo cree, todo el mundo, creyentes, no creyentes, es igual, todo el mundo no lo sabe, quizás, pero creen en la teología del bienestar. La teología del bienestar dice eso, si yo soy buena persona, todo me va a ir bien. Y Dios me bendice, si soy creyente, añado. Si me pasan cosas desgraciadas en la vida, horribles, es porque no soy buena persona y posiblemente, puede pensar algún creyente, Dios me castiga. Pero qué hermosa es la palabra, porque Jesús en Juan capítulo 9 se encarga de desmentir eso. Pasaba Jesús con sus discípulos por una calle del barrio donde vivían, y había allí un chaval, un señor ya, bueno, ya era un hombre, ¿no? Posiblemente 30, 40 años, que todo el mundo en el barrio, eso es importante, todo el mundo en el barrio sabía que era ciego de nacimiento. Y al pasar Jesús, dice, pararos un momento. Se para al lado de él, dice, quiero preguntaros una cosa. ¿Conocéis a Paco, verdad? Paco, nació ciego. Dice, sí, lo conocemos de toda la vida. Dice, yo quiero preguntaros el motivo de por qué este es ciego. ¿Este es ciego porque pecaron sus padres y Dios los ha castigado con un hijo ciego? ¿O ha sido él que ha pecado? Y es un tema de pecado original. ¿Qué os parece? Hombre, si Dios ha castigado a esos padres con ese hijo ciego, hombre, pues Dios quizá tampoco es justo porque este chico no tiene la culpa. Y desde nacimiento es ciego, no ha tenido tiempo ni de pecar. Con lo cual, Dios sigue siendo injusto. Y entonces el Señor Jesús, nuestro buen Dios hecho carne, lo cura. Lo cura de una manera, digamos, formal para que todo el mundo sepa dos cosas. Primero que era verdad, que no era trampa, porque era ciego de nacimiento. Pero segunda y más importante, para dar a entender que Dios no está de acuerdo con esa manera de pensar de los seres humanos. Que todas las personas, creyentes y no creyentes, podemos sufrir cosas tremendas. Y que la diferencia está en si tenemos fe en Él o no. Pero no en otra cosa.
El salmo más famoso de la Biblia, que sale en todas las películas, el Salmo 23, dice, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estarás conmigo. Pero dice, estás hablando de que estás andando en valle de sombra de muerte. No olvidemos la primera parte. Ay, los amigos, la teología del bienestar. Qué triste y qué daño puede hacer. ¿Qué daño puede hacer? Bien, hay un problema de fondo muy importante, por tanto, ¿no? De todas maneras, él sigue reivindicando justicia. Y aquí aparece ya el tema de la fe verdadera. El tema de la fe verdadera. La fe verdadera, por tanto, podemos concluir a la luz de lo que la Biblia nos retrata de Job, es una fe que admite dudas, que es intermitente, borrosa, pero que implica certezas y esperanza. Y eso es muy importante, porque en el fondo habla nuestra necesidad en el sufrimiento. No se conforma con no tener respuestas. No se conforma. En un momento precioso, Job diría, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando yo muera, si no me han hecho justicia en esta vida, alguien allí me defenderá. Y me hará justicia, aunque sea después de la muerte. Pero yo creo en un Dios justo y que va a hacer justicia. Decimos, hombre, esto es un consuelo muy barato. Para que uno se conforme aquí si no recibe justicia. Sin embargo, esto lo vemos nosotros tomando café, desde nuestra perspectiva tranquila. Pero hay personas que han perdido gente por atentados terroristas, por violaciones, por problemas muy graves. Y esa necesidad de justicia, aunque sea después de la muerte, encararnos con Dios y ser juzgados, es una idea reveladora, es una idea sanadora y que nos da paz. Claro, desde la culpa personal pensamos, hombre, mejor a mí que no me juzgue nadie. Yo no quiero creer en un juicio universal ni que Dios luego nos vaya a pasar cuenta, no me interesa. Pero esa persona que está pasando eso, como Job, seguramente dice, pues yo no veo las cosas como tú. Y si estuvieras en mi lugar, no pensarías así. Pero independientemente de lo que pensemos los seres humanos o no, y que de alguna manera pensemos también que es un falso consuelo o no, la Biblia nos dice que eso es verdad. Que hay cosas que Dios ya juzga en esta vida, incluso a veces las vemos, y cosas que Dios no juzga en esta vida porque pertenecen a un contexto histórico concreto y hay un tiempo de paciencia, y las juzga después. Pero que siempre todo Él lo va a juzgar. Él dice de todas maneras, fijaos, yo sé que mi Redentor vive, pero cuando acaba la frase dice, aunque mi alma desfallece dentro de mí. Y eso es la fe verdadera, sincera. Yo espero en Él, aunque mi corazón esté roto. Y las dos cosas son verdad. Por eso quizá la diferencia entre Job y tú solamente sea una. Él tiene una esperanza en alguien que está ahí y en quien cree. Y se dirige a Él. Y es así en el fondo como se establecen las relaciones. Y Dios quiere que la tengamos con Él. Nosotros, los creyentes cristianos, creemos en un Dios personal. El texto más corto de la Biblia, ¿recordáis cuál es? Jesús lloró. Juan 11:35. Y ese texto está en la Biblia para que nosotros entendamos que tenemos un Dios que entiende, conoce y no es insensible al sufrimiento humano. Porque Jesús, delante de la tumba de su amigo, aunque sabía que lo podía sacar, lloró. Por amor y ante la tristeza del sufrimiento humano y la muerte. Y además como ejemplo a otros que estaban allí que dijeron, fíjate cómo lo quiere. El maestro llora porque quería a su amigo. Llorar con los que lloran. Palabra del Señor. Mírate, el sufrimiento en la vida humana puede ser básicamente de tres tipos. Vamos a resumir. Puede ser adquirido un accidente. Tienes un accidente y te quedas que no puedes andar.
Puede ser provocado un abandono, ¿verdad? Una separación, un divorcio, ¿verdad? Alguien que nos traiciona y se va con otra persona. O heredado, uno nace con una enfermedad y no puede evitar tener esa enfermedad que va avanzando o teniendo sus fases en la vida. Pero el sufrimiento humano Dios lo recibe. Está atento ahí. Porque a veces el sufrimiento sin querer, es triste eso, pero es real. Como decía al principio, puede ser el despertar de la fe. Y empezar a levantar los ojos hacia arriba y mirar si hay alguien ahí que nos está mirando y pedirle relación. Y pedirle relación. Porque lo que Dios quiere es que le busquemos a Él y le traigamos nuestro dolor. Señor, mira qué me pasa. Dijo una vez un rey, con toda la ciudad sitiada por el mejor ejército de sus tiempos, que había conquistado todas las ciudades y que le había enviado un vocero diciendo, no te pienses que tú te vas a escapar. No te pienses que tú te vas a escapar. Como no se han escapado esta nación, esta, se llamaba Ezequías. Y la potente maquinaria siria estaba sitiando Jerusalén y sabía que eso no tenía solución. Y Ezequías dijo, mira qué me pasa, Señor. Y recibió una respuesta, dijo, no te preocupes, de pronto van a tener un problema que no se esperan y van a salir todos huyendo de aquí. No los vas a encontrar mañana por la mañana. Y tú no habrás hecho nada, pero ellos no estarán. Tenemos un Dios que llora. Y un Dios que comprende. Dice, no, pero ¿cómo que comprende si hasta ahora no ha dicho nada? Me duele el silencio de Dios, me duele. Pero cuidado, no seamos tan simplistas. El silencio de Dios tiene dos caras en este caso, y solo vemos una. Solo vemos una. Que yo lo estoy pasando muy mal y Dios no me ha contestado, ni me ha solucionado nada. Eso es lo que yo necesito, es mi óptica, mi visión. Pero hay otra parte que no estamos viendo aquí, y yo la quiero poner delante de vosotros. Job ha dicho disparates tremendos. Tremendos. Se ha atrevido a encararse incluso con Dios y decir cosas, Dios es injusto, enfadarse con él y tal. Pero Dios no le ha dicho nada. Porque lo mismo Dios sí que ahí se podía haber enfadado y haber dado la cara y decir, oye, se acabó. Y Dios no le ha contestado. Los silencios de Dios a veces tienen más de una cara. Y hay que ser prudentes y observar con más detenimiento. Bien, entramos en la última parte de este tema. En el capítulo 38 Dios se muestra y contesta. Y es muy interesante porque no le contesta nada de lo que le ha preguntado. No, capítulos del 38 al 40, no le contesta nada de lo que le ha preguntado. Nada. Pero curiosamente, con lo que dice, responde a Job sobre lo que necesita. Le está diciendo, mira, Job, a ver, estás ensimismado. Estás diciendo cosas que no son. Pero permíteme que tú que estás ahí en tu dolor, y no digo que no tengas derecho, pero déjame, tiramos un poco atrás y vamos a ver las cosas con más perspectiva. Voy a darte perspectiva. Porque cuando uno está en el dolor intenso y profundo y continuado, que desgasta, que cansa, que agota, perdemos la perspectiva de nosotros mismos, de los demás y de Dios. Y entonces le enseña su grandeza. Dice, vamos a ver, sin ira, visión periférica. Y le habla acerca de la vida, de la naturaleza, de las fuerzas que la mueven y que se mueven en ella. Le habla de dos animales imposibles. El hipopótamo, que es un animal peligrosísimo. Nos gusta por los pañales Ausonia, pero es un animal muy peligroso. El hipopótamo, indomable. Y el cocodrilo, un animal temible en aquella época y actualmente también. Todo lo que está fuera de su alcance. Y le está diciendo Job, hay muchas cosas que están fuera de tu alcance. De tu alcance de visión, cosas que tú no ves. Cosas fuera del alcance de tu comprensión.
cosas que tú no sabes. Y fuera del alcance de tus fuerzas, cosas que tú no puedes. Para hacer justicia, porque Job pedía justicia, dice, hay que tener las tres. Y en el capítulo 40 le dice, ¿tú las tienes? ¿Tú las tienes como ser humano? No, no las tienes. Ningún ser humano las tiene. Ningún ser humano las tiene. Y entonces Job, en el capítulo 42, dice, lo siento. Qué majo. Lo siento. Quizá he dicho cosas que no debería decir. Quizá debería haber dicho otras o no haber dicho ninguna. Job 42 dice, yo hablaba cosas que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Te ruego, óyeme y hablaré. Te preguntaré y me enseñarás. Quiero entender quién soy yo. Quiero entender mi vida. ¿A dónde me llevas? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Quiero tener relación contigo. Quiero que vivamos juntos tú y yo. Gracias por venir. Gracias por presentarte ante mí. Qué hermoso cuando Dios enciende una lucecita para mí. Y eso no es magia. La Biblia nos habla de que Dios es real. Creemos en un Dios personal. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso quiere decir que todos tenemos un conocimiento de Dios y tal. Pero como decía un sacerdote hace mucho tiempo, en curas paliativas, hemos de pasar del conocimiento de Dios a la vivencia de Dios. Ha de ser real en nuestra vida, no si es real ahí. Es real, sí, pues, pero está ahí. No. ¿Es real en mi vida? ¿Qué le digo y qué me contesta? ¿Hemos orado alguna vez? Los discípulos le dijeron a Jesús en cierta ocasión, Señor, enséñanos a orar. Y a Jesús le gustó eso. Porque hay gente que se dice creyente o cristiana y nunca jamás ha orado en su vida. No ha retado a Dios a que le conteste. Y esa es la primera cuestión que tenemos que poner encima de la mesa. ¿Has hablado alguna vez con Dios? Por si está ahí, ¿qué le has preguntado? ¿Te ha contestado? No, no estoy loco. No estoy loco. Dice, por tanto, dice, ahora que te conozco, me arrepiento. Me da mucha rabia, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo siento. Lo siento. Parece absurdo, ¿verdad? Dice, hombre, pero si es verdad, pues está muy mal, si tal, ¿por qué Dios ha permitido eso? Y sin embargo dice, lo siento. Porque entiende que, aunque no sepa lo que ha pasado, ni por qué ha pasado, ni cómo ha pasado, quizás hay más cosas que uno no ve. Y entonces sucede una cosa muy interesante. Aconteció después de que habló Jehová estas palabras a Job, le dijo a los malos consoladores de sus amigos que estaban allí, estoy muy enfadado contra ti, tus compañeros, le dijo a Elifaz temanita, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Vosotros os habéis convertido en defensores de Dios y que si yo le he castigado así es porque se lo merecía y a saber, porque había tres teorías. O Job mentía, ¿sí? O Job no se daba cuenta pero había hecho cosas malas, o Job era un hipócrita, que se parece a la primera pero hay pequeñas diferencias. Y que por eso Dios le castigaba. Sus amigos, en vez de consolarle, le tiraron encima toda la caballería y fue peor. Y el Señor dice, estoy muy enfadado con vosotros. No le dice, Job, haces bien en pedir perdón, porque estoy muy enfadado contigo. Has dicho cosas muy malas. Te has pasado. Bueno, ya se lo ha dicho que se ha pasado, pero se lo ha dicho con cariño. A ellos sí le dice, estoy muy enfadado con vosotros, porque habéis hablado cosas de mí sin mi autorización y ese no soy yo. Ese no soy yo. Y entonces hace una cosa, dice, mi ira se ha encendido contra vosotros, porque no habéis hablado de mí lo recto
como mi siervo Job. Dice, hombre, Job, lo recto tampoco, muy recto no ha hablado. Pero Dios mira el corazón. La honestidad. Cuando venimos delante de Dios con honestidad, le encontramos siempre. Pero lo que quiere Dios es que seamos honestos con nosotros mismos delante de Él. Dice, ahora pues, vais a hacer un sacrificio, un holocausto, para pedirme perdón. Id a mi siervo Job, que vaya con vosotros, él orará por vosotros, porque si él ora por vosotros, lo atenderé para no trataros afrentosamente, porque no habéis hablado de mí con rectitud, como sí ha hecho mi siervo Job. Y hicieron eso, con mucho miedo, fue un sacrificio, ¿verdad? Y tal, y dijeron, Job, ¿puedes orar por nosotros, por favor? Porque si no nos van a crujir. Aquí va a caer fuego del cielo, pero encima nuestro. Job oró por ellos y les restableció. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job antes. Y vinieron entonces a él, claro, normal, ya pasa, todos sus hermanos, sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, se condolieron con él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había permitido. Cada uno le dio una pieza de una moneda, un anillo de oro, como de alguna manera presente, un regalito. Cuando uno va a casa de alguien ha de llevar un regalo. Y bendijo el Señor el último o postrer estado de Job, más que el primero, y le dio muchas ovejas, camellos, bueyes, asnas, tal. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, más. Llamó el nombre de la primera Jemima. Nosotros tenemos una Jemima aquí en casa. Jemima, la segunda Cesia y la tercera Kerenapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Jemima también es una chica muy hermosa. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos a ellas. Es interesante este detalle para las mujeres en el Antiguo Testamento, que siempre fueron plato de segunda fila durante muchos años. Y aquí fíjate el texto tan antiguo como les da una deferencia formal. Después de esto vivió Job muchísimos años y vivió a sus hijos e hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Me encanta este final. ¿Y a vosotros? También. ¿Por qué? Porque Dios ha reivindicado a Job y es una historia con final feliz, ¿verdad? Nos encantan las historias con final feliz. ¿Verdad? ¿Es que sí? Ah, fantástico. Ahí está. Pero, si nos quedamos con esa imagen nos vamos a equivocar. Alguien puede decir incluso, alguien que esté un poco con ira, porque por lo que sea, o enfadado con Dios, puede decir, oye, pero en la vida eso no es así. Y tiene razón. A veces no hay final feliz, entre comillas. Uno está enfermo y muere de esa enfermedad. Uno tiene un cáncer y se muere del cáncer. Y Dios no le curó. No hay final feliz. Pero esta es una lectura demasiado rápida. Porque vamos a pararnos un poco como a cámara lenta. Bueno, no iré muy lento por el tiempo, pero enténdeme la idea. Vamos a mirar a cámara lenta en detalle qué quiere decir lo que ha pasado aquí. Porque es muy importante lo que quiere decir. No es solamente importante lo que pasa, sino por qué pasa y cuál es el mensaje que hay detrás. Vamos a ver eso. En primer lugar, el Señor dice, no os voy a fulminar a los amigos de Job. Y dice que le pidan perdón a él. No a Job, a él. ¿Hombre? Pero si han ofendido a él. No, me habéis ofendido a mí. Porque habéis hablado de un Dios terrible que yo no soy. Dios es justo y puede ser terrible y hablar desde el trueno, si quiere. O con voz de trueno. Pero, dice, estáis hablando de mí cosas que no son. Que el papel en este asunto que yo tengo, me asignáis un papel que no es el mío. El nombre que de parte de Dios se le puso a Dios encarnado, a Jesús, es eso, Jesús. La condición que el ángel le dio a María
y le pondrás por nombre, eso no lo vas a elegir tú. Le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus lacras, de sus pecados. Cosa que nadie puede hacer. La gran batalla del ser humano es con el mal que vive dentro de uno mismo y de los demás, el pecado, el mal. Y esa batalla la libró una persona sola, no un ejército. Dios encarnado, Jesús, Salvador. Y os envío un niño para que os salve de vosotros mismos, el único que puede salvar. Dice, me vais a pedir perdón a mí, me vais a hacer un sacrificio porque me habéis ofendido. Y en la antigüedad la manera de entender eso era hacer un sacrificio para pedir perdón. Esa era la manera, para que lo entendieran. Porque habláis de mí sin conocerme. Decís verdades, que lo son, pero sin compasión, sin amor. El apóstol diría en el Nuevo Testamento, la letra mata, Pablo, pero el espíritu vivifica. La verdad sin amor es horrible, el amor sin la verdad también. Por tanto, es una manera de pedir perdón. Ese es el juicio de Dios, el juicio que Dios hace aquí, en vida. A Job le dice, Job, te voy a pedir que ores por ellos. Que me pidas que les perdone. ¿Qué os parece? Vamos entendiendo, ¿verdad? Que el tema es más profundo de lo que parece, ¿verdad? No me pidas venganza o retribución contra ellos, aunque se lo merezcan. Son tus amigos. No merecen serlo. Te han traicionado, te han fallado en el momento más difícil de tu vida. Sí. Pero quisiera que os siguierais queriendo, como os queríais antes, de la misma manera. Y a partir de ahora que os mirarais con más respeto y más cuidado, porque hay cosas que no entendéis y no están en vuestra mano. Job, no vas a pedir venganza ni retribución, sino orarás por ellos para que yo les perdone. ¿Qué quiere decir? Tú en tu corazón los vas a perdonar. Esa es la justicia de Dios. La fraternidad y la reconciliación. Y dice, y te restituyo. No porque se lo merezca o no, porque aunque le deja muy bien, entre comillas, ¿verdad? Todos sabemos, y lo hemos visto durante 40 capítulos, que Job dice disparates inmensos. Pero le está diciendo, yo te amo. Aunque tú durante meses no lo has sabido, o quizá toda tu vida hasta ahora nunca lo supiste claramente, porque conocías que había un Dios, pero nada más. Yo quiero tener una relación contigo. Yo te amo y te lo voy a demostrar. Y aquí estoy para contestar a tu necesidad, no como tú lo has pensado, pero sí como tú necesitas. Romanos 5 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores y no mereciéndolo, estando sucios por dentro, Cristo murió por nosotros. Y finalmente, dice, y tu muerte no será como has temido. No, no tengas miedo. Tu muerte no será como has temido, llegará, pero morirás en tu cama, con tu gente querida, en una muerte lo mejor que puede ser entre los seres humanos. No tengas miedo. Tú la veías cercana y será lejana, pero será una buena muerte. Y es de eso de lo que Dios ha estado hablando. Y esa es la lectura que tenemos que hacer, porque esa es la verdad. No podemos leer rápidamente y a la ligera, sino hemos de entender que muchas veces ahí está, en la palabra de Dios, en todos sus versículos clavado, el hecho de que tenemos un Dios personal, un Dios que nos ama, al que no conocemos, pero que nos conoce. Ay, hombre, yo he orado alguna vez a Dios y no me ha contestado. Sí, seguramente. Pero ¿sabes qué pasa? Que una cosa es saludar a alguien por la calle y que te devuelva el saludo. Otra cosa es que hables con alguien alguna vez, de vez en cuando. Y otra cosa es que tengas una relación personal con esa persona.
Una cosa es que tú estés enfermo y no vayas al médico, que sepas que médicos hay, ¿eh? Pero no vayas, no vayas. Otra cosa es que tú vayas al médico y digas, mi oración médica, una recetita, me he engordado 30 kilos y quiero adelgazar, deme usted unas pastillas que adelgace. Esa es mi necesidad y haga usted el favor de contestar. Y es muy posible que el médico te diga, perdone, mire, esto requiere un trabajo. A partir de ahora vamos a tener una relación en la cual nos vamos a visitar muy a menudo para ver cómo lleva usted esto, cómo corrige lo otro, cómo hacemos esto de más allá, qué problemas le salen, cómo lo solucionamos juntos y qué hacemos. Y tenemos una relación médico-paciente. ¿Qué es lo deseable? Pues si podemos entender eso al nivel humano, que no es difícil de entender, la palabra de Dios nos dice que eso a nivel divino es igual. Hay gente que dice, Señor, Señor, y el Señor dice, pues no os conozco de nada. No sé, ahora mira, en este momento no sé quién sois, que es una manera de hablar. Dios quiere ser nuestro Dios personal. Que hablemos con Él, que le preguntemos cosas. Jesús dijo a sus discípulos, o a la multitud delante de sus discípulos, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y eso es palabra del Señor Jesús, no mía. Y Él nos dará respuestas, las que necesitamos. Yo no las sé, pero es una cosa entre Dios y tú. Que establezcas una relación personal con Él, que aprendas a orar. Aunque no ores bien, es igual, ora, habla con Él. Y espera respuestas. Mirad, hermanos, amigos, yo tengo mis respuestas. Yo las tengo. Para seguir adelante con mi vida. Y me gustaría que vosotros también tuvierais las vuestras. Que el Señor os bendiga mucho. Amén.